Bueno, pues otra vez el IBEX 35 entre los índices bursátiles más rezagados de las bolsas europeas. Tal y como ya había comentado en el webinar que hicimos en el canal de MD Investment Capital, donde analizo más en profundidad otro tipo de activos y pues bueno, ya dije que el IBEX 35 sería uno de los índices peores bursátiles del 2020 y así se está cumpliendo. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en el IBEX 35? Bueno, pues básicamente hemos tenido un pequeño avance en la sesión de hoy viernes y bueno, pues esto ha permitido moderar las caídas semanales del selectivo español. Nos hemos quedado, durante la mañana hemos llegado a superar los 9.600 puntos, aquí está este máximo que hemos tenido en la sesión de hoy, 9.639, pero al final nos hemos quedado, pues ya digo, por debajo de los 9.600 puntos, lo que ha permitido, ya digo, salvar la semana, pero no consolidar ese nivel. Las bolsas europeas se han comportado bien por los buenos datos de producción, buenos datos macros, pero también estamos pendientes del Brexit, que penaliza mucho a Europa, a las bolsas europeas, y también estamos pendientes de este virus chino, el coronavirus, que luego analizaré. Así que no te pierdas porque en el vídeo voy a comentar tres cosas. La primera, el impacto que puede tener el virus chino sobre la economía del gigante asiático y por lo tanto la economía mundial. Segundo que comentaré, haré un análisis fundamental, que es un tema que ya explico en mis cursos de bolsa, sobre ciertos valores y en concreto va a ser Bankinter y también voy a hablar de Bankia, Banco Sabadell. Y por último haré un análisis técnico de Telefónica, que también, pues bueno, los análisis técnicos es una cosa que también comento en los cursos de bolsa. Así que vamos a ello. Como te decía, IBEX 35 no ha llegado a los 9.600 puntos. Bueno, a nivel de valores que más han caído, pues entre ellos Bankinter, ¿vale?, que luego comentaré. La banca, como sabes, pesa mucho en el IBEX 35. También Telefónica pesa bastante en el IBEX 35 y ya digo, tampoco tiene sus mejores momentos. Como te he comentado otras veces, en el IBEX 35 pesa mucho la banca y pues bueno, al final que la banca sufra por las políticas del Banco Central Europeo, pues lógicamente no ayuda, ¿vale? Bueno, en concreto, vamos a hablar de, como te decía, de análisis fundamental, vamos a hablar de Bankia y de Bankinter. Luego hablaré del coronavirus, de China y por último acabaré con el análisis técnico de Telefónica. Bueno, Banco Sabadell, pues bueno, este máximo que hemos tenido a finales de diciembre, pero Banco Sabadell entiende que es momento, digamos, de buscar fusiones. Al final ve que en los mercados los inversores le piden una fusión. En principio, su pareja de baile en esta fusión sería Bankia y, pues bueno, aquí hay un problema. Y es que para poder adquirir Sabadell, pues Bankia necesitaría 2.400 millones de dinero fresco. Y claro, ¿cuál es el problema? Que este dinero, a estos precios, a esta cotización que tiene Bankia, pues este dinero que necesita para afrontar la ampliación de capital, pues el FROP tendría que aportar 700 millones. Es decir, el Estado, la parte que tenemos pública de Bankia, pues implicaría desembolsar dinero, 700 millones, y ya digo, esto lo hace muy complicado esta fusión a corto plazo, porque de hecho una de las cosas que se quería con Bankia era pues privatizarla por completo para recuperar el dinero destinado del rescate bancario, y con el gobierno de coalición va a ser muy complicado que se asuman pérdidas o incluso que haya que aportar dinero, con lo cual complicada esta fusión, pero ya digo, salvo que Banco Sabadell pues cayera y del euro más o menos que vale pasara a valer 30 céntimos, es decir, salvo que se asumiera un descuento del 70% en la cotización de Banco Sabadell, pues ya digo, Bankia tendría que desembolsar dinero y por lo tanto el FROP tendría que ir a la ampliación de capital y aportar 700 millones. Por lo tanto, como ves, una situación compleja para la fusión que sin duda sería aplaudida por los inversores. Bueno, por otro lado, otro banco que hoy, pues bueno, ha presentado resultados. Durante un momento de la sesión ha superado, ha ido casi a los 6,2
euros, pero que bueno, como pasa con otros bancos, pues como ves aquí, el máximo de abril 2019, el mínimo de septiembre de 2019, y fíjate cómo está, ¿no? Está, pues bueno, en torno a los 6 euros. ¿Cuál es el problema de Bankinter? Que bueno, siempre ha sido un banco, digamos, bastante sensato dentro del sistema financiero español. Bueno, pues que va a segregar el negocio de seguros, lo que es línea directa, que bueno, que los que somos españoles hemos visto muchas veces en televisión, anunciado por Matías Prat, y el problema es que ese negocio, desde el punto de vista de análisis fundamental, pues aporta 100 millones de beneficios a Bankinter. Y aquí está el problema, ¿no? En decir, vale, muy bien, ese negocio ya no va a aportar a la cuenta de resultados de Bankinter. ¿Cómo se va a sustituir ese beneficio? Bueno, pues el planteamiento que había hecho Bankinter en su presentación de resultados, que en principio había gustado a los analistas, pero luego, por el contexto de las bolsas y del sector, pues Bankinter ha ido para abajo a final de la sesión, pues ya digo, el planteamiento es compensar esa pérdida de beneficios por la segregación, es decir, por sacar el negocio de seguros, con pasar de ser un banco muy centrado o más centrado en banca hipotecaria, en ser un banco que, pues bueno, capte empresa y también se centre en banca privada, que son negocios obviamente mucho más rentables que el de conceder crédito, y más con la guerra hipotecaria que estamos viviendo en España. Por lo tanto, pues bueno, ahí está un poco la explicación desde el punto de vista de análisis fundamental de lo que le está ocurriendo a Bankinter. Vamos ahora con el coronavirus y, como te decía, vamos a dejar Telefónica para el final desde el punto de vista de análisis técnico. Coronavirus, bueno, pues a ver, aquí el problema está en lo siguiente. Como sabes, ahora el día 25, este sábado, es el Año Nuevo Chino, porque se rigen por el año lunar. En concreto, por curiosidad, es el año de la rata, que es un animal digamos, que simboliza prosperidad desde el punto de vista de los negocios, con lo cual en teoría será un año bueno en lo económico, en teoría, luego ya veremos a ver qué ocurre. Problema que ha habido, ha surgido un virus, el coronavirus, hay 2 casos en Estados Unidos, en China hay 25 fallecidos, pero hay casi 900 contagios y pues bueno, se ha tomado la decisión de cerrar ciertas ciudades a nivel de transportes. Por ejemplo, en Wuhan se ha suspendido el transporte público a nivel de metro, ferry, también transporte de larga distancia. También en la ciudad de Huanggang se ha cerrado lugares de reunión, como pueden ser cines, bares, también aquellos que tienen que ver con turismo a nivel de espacios cerrados. Y estamos hablando de que estas restricciones en cuanto a viajeros, en cuanto a concentración en espacios cerrados, se está produciendo en medio del Año Nuevo Chino. Entonces, imagínate el impacto que puede tener esto cuando estamos hablando de que es uno de los máximos del año donde la industria del transporte y de los viajes pues tiene más demanda. Por lo tanto, ahí es donde está un poco el problema de que puede afectar a su economía este virus en medio de unas fechas en las cuales pues hay mucha industria a nivel de turismo y viajes y por lo tanto podría afectar, ya digo, a la economía china, que como sabes por la guerra comercial pues bueno, ha sufrido en cuanto a los últimos años, pero aún así la producción parece que está volviendo a coger vigor y eso es lo que bueno, ha tranquilizado los mercados. Pero ya digo, que China disminuya su crecimiento nunca es positivo y nunca es algo que guste. Por lo tanto, esperemos que este virus, el coronavirus, no sea el cisne negro, el primer cisne negro de 2020. Esperemos. Bueno, pues vamos allá con el análisis técnico de Telefónica, después de haber visto el tema de Bankinter. Bueno, Telefónica, uno de los pesos pesados del IBEX 35, como te he dicho, mientras Telefónica y la banca no vayan bien, pues lo tendrán bastante complicado los inversores que realicen gestión pasiva, es decir, aquellos que repliquen el índice o inviertan en fondos que repliquen el IBEX 35. Telefónica, bueno, aquí tenemos máximos del último año, marzo 2019, 7,8 y los mínimos, pues bueno, aquel verano, aquel agosto que tuvimos tan malo en la bolsa española, en torno a 5,93. Hoy en día estamos en que ha cerrado en 6,11 y pues bueno, normalmente
Telefónica se está empezando a mover dentro de los mínimos de un año. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues que el sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores que está creciendo a nivel en Europa en cuanto a inversores, igual que otros sectores más defensivos, como puede ser el de utilities o inmobiliario. Cierto es que, bueno, pues que cuenta Telefónica en concreto una valoración atractiva, tiene riesgos porque tiene una alta deuda que debe de refinanciar y esto le limita bastante a nivel de inversiones. Esto en lo referente al análisis fundamental. Pero como te decía, desde el punto de vista del técnico, normalmente tiene un soporte, fíjate aquí, a un año, tiene un soporte que es el de los 6 euros, con lo cual normalmente Telefónica cuando está en torno a estos 6 euros tiene un rebote, como puedes aquí ver, un rebote, en este caso fue bastante importante, que la llevó hasta los 7,16. Esto en el último año. Si nos vamos a lo visto en 5 años, pues claro, aquí en su día tenía soporte de 8 euros, donde ves, donde rebotaba. Pero ya digo, ahora mismo el soporte que tenemos en Telefónica es de 6 euros y a partir de ahí normalmente rebota. Fíjate lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses, ¿vale? Aquí teníamos 5,9, aquí teníamos 5,94 y cuando entró en estos niveles de los 6 euros, ya digo, actuaron como soporte y a partir de aquí rebotes, crecimiento y ahora volvemos a entrar en otro ciclo, en otra tendencia bajista. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues que Telefónica no pierda el nivel de los 5,7 euros, es decir, que no baje, digamos, de este nivel que vemos por aquí. Ya digo, la senda es claramente bajista, como vemos, los máximos cada vez son menores, senda bajista, pero ya digo, el soporte de los 6 euros pues actúa como base para el rebote. Por lo tanto, tendremos que vigilar que no se llegue a perder este soporte de los 6 euros, que no se pierda la zona de los 5,70, es decir, esta zona que estaría por aquí, por la mitad, y además, pues bueno, lo que sería muy positivo de cara a ver que hay un rebote real, es decir, que esto no es algo simplemente temporal, sería muy importante que superara este nivel de los 6,50, es decir, si supera este nivel de los 6,50 podemos ver otra tendencia alcista. Por lo tanto, ya digo, esto es lo que tenemos que analizar y tenemos que seguir muy de cerca desde el punto de vista de análisis técnico de Telefónica. Como te digo, soporte de los 6 euros, que no pierda, que no baje por debajo de los 5,70, pero sobre todo vigilar que efectivamente haya un rebote, que este rebote se consolide a este nivel, a nivel de los 6,50, porque entonces sí que estaremos viendo que es un rebote y una nueva senda alcista en Telefónica. Así que ya digo, este es el análisis técnico de Telefónica, uno de los valores del IBEX 35 que, como sabes, pues bueno, pesa mucho en el índice y que, igual que la banca, está haciendo que el IBEX 35 sea uno de los peores índices bursátiles de Europa, como ya te comentaba en este vídeo que te decía del canal de MD Investment Capital, donde hablamos de dónde invertir en 2020 y ya lo comentamos, que el IBEX 35 sería uno de los peores índices bursátiles de Europa. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el análisis de la cotización y la evolución del IBEX 35 a día de hoy. Me despido de ti, hasta el próximo vídeo de bolsa. Saludos y éxitos.